Muy buenas tardes, hermanos. Espero que nos la estemos pasando bien en este tiempo de cuarentena en nuestras casas. Como siempre, desde este Ministerio Fundamento le mandamos un saludo a todas las personas que de una forma u otra se comunican con nosotros y nos mandan sus opiniones, y con las cuales también hemos compartido grandes revelaciones. A todos ustedes le damos las gracias, y como siempre le digo, si hay algunas personas que todavía no lo he llamado para responderle la pregunta o lo que me han dejado en el mensaje, pues en cualquier momento sigo en ese mismo orden contestándoles. Le voy a contestar en el debido orden en el que me van cayendo los mensajes, porque son demasiadas personas que a diario me llaman para una opinión, o me llaman porque estudiaron lo que yo hablé y se encontraron otras cosas que yo no puedo ver, porque así trabaja el Espíritu del Señor. No es que el que está detrás del púlpito es batuta y constitución. Usted también tiene derecho a tener revelaciones del Dios Altísimo. Bueno, vamos a hacer lo que a Dios le agrada, como siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos las gracias por permitirnos una vez más estar detrás de este púlpito y llevando estas palabras que a ti te ha placido darme para que yo la comunique al pueblo. Dame la luz que necesito para hablar sobre este tema de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, porque a través de tu Espíritu puedo conseguir la llave que necesito para poder ver lo que está detrás de estos versículos. Amén. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Como siempre, hermano, le comento y le digo que hoy vamos a trabajar en el libro de Primera a los Tesalonicenses. Vamos a trabajar en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y vamos a ver algunos puntos que tenemos en ese capítulo 4. Y vamos también a ver algunos puntos en el capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 3. Porque el capítulo 4 y el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses tienen grandes referencias que se comunican un capítulo con el otro, pero que a simple vista no lo podemos captar, no lo podemos ver. Por eso es que yo siempre le digo, hermanos, que hay que leer la Escritura pidiéndole la luz al Espíritu de Dios para poder ver las cosas que están detrás de cada palabra. Si leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo desde el 13 al 18, vamos a leerlo para ver qué es lo que Dios no tiene guardado. Dice el versículo 13 de Primera de 4, el versículo 4, el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y vamos al versículo 13 y nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen. Esta palabra que aparece aquí como duermen o dormir es la palabra que es kaimei. Que kaimei quiere decir dormir o acostarse. También podemos ver en este versículo 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, podemos ver que dice tampoco queremos. Lo que quiere decir que Pablo está en una conversación y le está explicando a ciertas personas que están alrededor de él
Y por eso él dice tampoco queremos, y está usando un plural, tampoco queremos hermanos. Entonces nos está diciendo que con lo que él está reunido, explicándole sobre este problema, sobre la venida del Señor, dice tampoco queremos que ignoréis. Entonces vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos que no quieren tampoco que ignoren. Entonces hay algo dentro de lo que Pablo está hablando que ellos no entienden. Y Pablo está procediendo a explicárselo. Si vamos a la otra página, dice que ignoréis y que no os entristecáis. Entonces vemos que ellos están tristes por lo que Pablo le está diciendo, porque ellos pensaban que ya el Señor venía y que iba a hacer el arrebatamiento a la iglesia y que ellos iban a ir, y Pablo le dice que no, pero que no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza, o sea, aquellos que no son redimidos y que tampoco van a ser levantados cuando llegue la hora de la trompeta o la hora del arrebatamiento. Cuando leemos este versículo 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vemos que hay varios puntos. Entonces usted tiene que entrar a la escritura y observar cuando usted lee cuáles son las palabras principales que están en el versículo que usted está leyendo, y usted tiene que tomar esas palabras principales y sacarla de ahí, tomar una hoja de papel, tomar un lápiz y escribir esa palabra principal. Y si buscamos en ese tema, vamos a ver que tenemos tampoco queremos, y hay una coma. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hay una coma, lo que quiere decir que esa palabra es una palabra principal, la cual vamos a sacar aparte, y debajo de ella vamos a trabajar con lo que son las subdivisiones de esa palabra, o sea, el desarrollo de lo que nosotros vamos a exponer. Después vemos que está la palabra hermanos, pero cuando usted ve entre la palabra tampoco queremos y la palabra hermanos, usted va a ver que hay comas que dividen, lo que quiere decir que la palabra hermano tengo que sacarla para también escudriñarla. Después vemos que tenemos la palabra que ignoréis acerca de lo que duermen. Y cuando leemos la palabra que ignoréis acerca de lo que duermen, vemos que al terminar la palabra duermen, también hay una coma. Entonces tengo que ver cuál es la palabra principal que tengo en esa oración. Y aquí tengo varias palabras principales. Aquí tengo que ignoréis y también tengo la palabra duermen. Entonces tengo que sacar la palabra ignoréis y ponerla en un lado como una raíz principal, y tengo que sacar la palabra duermen y también ponerla en un lado como una raíz principal, para que en cada una de esas palabras centrales, que son raíz principales, poder desarrollar en cada una de esos espacios lo que yo voy a hablar o lo que yo voy a enseñar. Vemos también que dice que no entristecáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces vemos, cuando observamos el versículo, vemos que tenemos la palabra entristecáis. Tengo que sacar esa palabra y tomarla como algo principal. También vemos que está la palabra que dice como los otros. Esa también es otra palabra que la puedo sacar como una palabra principal. También veo que dice que no tienen esperanza. Entonces tengo que tomar la palabra esperanza, sacarla como una palabra principal, y todas las palabras principales la voy a poniendo como cabeza, y debajo de esa palabra voy a hacer su división en A, su división en B, su división en C, y cada una de esas palabras A, B y C yo la voy a desarrollar en base a esa palabra central, para así no dislocarme del versículo, ni de lo que estoy hablando, ni de las revelaciones que Dios va a empezar a darme.
Entonces podemos observar que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, encontramos la palabra los que duermen. Pero si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 45 al 46, vamos a encontrar lo que es que Pablo le está explicando a ellos. Cuando el apóstol Pablo nos dice, tampoco queremos hermanos, como le dije, él está dando una explicación. Entonces, él está dando una explicación de todo lo que está en ese versículo, pero él, más que todo, él está dando una explicación respecto a la palabra dormir. Cuando Pablo se refiere aquí a la palabra los que duermen, Pablo lo que le está explicando a ellos es que ellos están caimé, o sea, que ellos están acostados, están durmiendo en un sitio, pero que ellos están esperando que alguien lo levante. Por eso él nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos, sino los que duermen. Entonces le dice, no quiero que ignoréis esos, porque ellos simplemente están durmiendo. Y va a haber un momento en el que ellos tendrán que dejar de dormir, tendrán que ponerse en pie. Y solamente nuestro cuerpo se puede poner en pie, porque ni el espíritu ni el alma, cuando el cuerpo muere, necesitan ponerse en pie, porque ellos van a donde tienen que ir. Y esta es la discusión que ellos tienen, y el apóstol empieza a explicarle. Cuando el apóstol le dice, y no quiero que se entristequéis, como los demás que no tienen esperanza, el apóstol le está indicando a ellos que no se pongan tristes, porque si ellos también duermen, ellos también se van a levantar. Entonces vemos que ellos están entristecidos de la misma manera que estaban entristecidos los apóstoles cuando el Señor Jesucristo en Lucas 22, versículos 45 y 46, le habla a ellos, y es algo con una referencia completamente igual a las mismas cosas que está hablando Primera de Tesalonicenses. Cuando vamos al capítulo de Lucas 22, vamos a ver Lucas 22 y vamos a leer el versículo 45. Y ponga mucha atención lo que dice Lucas en el capítulo 22, en el versículo 45 y el versículo 46, que está dando un completivo de lo que el Señor habló en el Monte de los Olivos, que es lo que después, cuando el Señor llama a Pablo, Pablo le explica a ellos para que ellos entiendan lo que el Señor quiso decir en el Monte de los Olivos. Dice el versículo 45, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Se ve bien. Cuando se levantó, él estaba orando al Señor, pero la palabra que dice aquí se levantó es asnatasi. O sea, el Señor se levantó. Cuando el Señor se levantó de la oración fue donde ellos estaban, y resulta que los discípulos estaban durmiendo. Él pensó que lo iba a encontrar orando, hablando con el Señor e intercediendo junto con Él por las cosas que venían. Pero vemos que cuando Él llega donde ellos están durmiendo, que es la misma palabra que cuando Pablo le habla a ellos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, cuando Él le dice, no quiero que ignoréis a los que duermen. Es la misma actitud. El Señor se va a orar, pero cuando Él llega lo encuentra durmiendo. Pablo le dice a ellos, no quiero que ignoréis acerca de los que están durmiendo, porque ellos tendrán que ponerse en pie. Ahora, observe bien lo que sigue diciendo el versículo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces vemos que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 en adelante, Pablo también le dice a ellos, no quiero que os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza.
Y aquí vemos en Lucas 22, versículos 45 y 46, que ellos están durmiendo y también están tristes. O sea, ellos, en vez de ponerse en alerta en un tiempo difícil, ellos lo que hicieron fue dormir. Acotarse a dormir. Y oiga lo que dice el versículo 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? La palabra que el Señor usa aquí como dormís es una referencia a Primera de Tesalonicenses. Dice, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Observe bien que el Señor Jesucristo aquí usa la palabra dormir y también usa la palabra levantaos. Está usando las dos palabras que Pablo también usa en la Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando Pablo le explica que ellos están durmiendo, pero que se tendrán que levantar. Eso es muy bueno que usted lo tenga en mente, porque la palabra que se usa para levantarse, como ya le expliqué a Natasis, mientras que la palabra que usa cuando se refiere a dormir es la palabra caimé. También podemos ver, si regresamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, encontramos que desde el versículo 13 hasta el versículo 18, podemos ver que todo lo que se habla en todos esos versículos es una referencia a que el Señor volverá, al que el Señor regresará. De modo que yo puedo tomar el Señor volverá como una raíz principal para yo desglosar algo que yo veo en ese versículo y que yo quiero enseñarle. También podemos ir al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y vamos a ver lo que dice el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses con respecto a los tiempos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 4 en adelante, 4 y 5 nos habla de la venida del Señor. El Señor le está diciendo que tienen que estar velando, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y por qué va a venir como ladrón en la noche? Porque ellos van a estar caimai, ellos van a estar durmiendo, no van a estar en pie, anastasí. Es la misma referencia que cuando Pablo dice que no ignoréis a los que duermen, porque después Pablo explica que ellos se van a levantar, porque los muertos en Cristo se levantarán primero, o sea, se levantarán, anastasí. No lo ignoren porque está durmiendo, porque ellos, un momento sonará una trompeta y ellos se van, anastasí, se van a levantar. Entonces por eso es que vemos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses que el Señor le dice que llegará como ladrón en la noche. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el Señor dice que cuando lleguen momentos malos, momentos de angustia, tenemos que estar en pie, vigilando. No podemos estar caimai, no podemos estar durmiendo. Por eso dice la Escritura a la iglesia, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Está diciendo que muchos de los hermanos están durmiendo. No dice que están muertos, porque los hombres y mujeres de Dios que están sellados por Dios no mueren, sino que tan solo duermen. Por eso el Señor dijo que iba a ir a despertar a Lázaro, porque Lázaro estaba como una especie de sueño, y después ellos no entienden, y Él le dice, porque Lázaro duerme y tengo que ir a despertarlo. Si usted toma esa referencia en Juan 11 de Lázaro y la saca, usted va a ver que es el mismo panorama que estamos desarrollando
ahora mismo. Entonces vemos que el Señor volverá. Este es un tema lleno de interés vital para los últimos días. Esta escritura de los tesalonicenses es un tema lleno de mucho interés para estos días en el que estamos viviendo. Vemos que la enseñanza de Pablo es aquí clara y apremiante en cada capítulo de estas epístolas y se refiere a la venida del Señor. Todo lo que habla Pablo en primera de Tesalonicenses y en segunda, todo es con el sentido apremiante a la venida del Señor. Con la porción delante de nosotros, afirmamos que pueden examinarse por separados. Si tomamos cada una de las porciones que están delante de nosotros, cuando leemos esos versículos, cuando lo analizamos, podemos afirmar que todos esos hechos se pueden examinar en forma separada. O sea, que tanto lo podemos estudiar para enseñarlo en un tiempo en el que estamos, como lo podemos llevar atrás a la historia y también encontrarlo, como lo podemos llevar también en el futuro y también encontrarlo. Lo que quiere decir que estas escrituras, la mayoría, tienen un contenido que en la escritura se conoce como doble referencia. O sea, que puede estar hablando de algo que está ahí, pero dentro de ese algo también hay otras cosas que el Señor no quiere revelar. Porque un buen maestro tiene que escudriñar los versículos y entender todo lo que está en el versículo para no dejar pasar por alto algunas cosas, como la vamos a ver. Entonces vemos que aquí tenemos lo que se llaman dobles referencias. Este estudio de primera de Tesalonicenses nos dice en lo que es doble referencia y en lo que es una referencia que el Señor vendrá. Entonces vemos que ¿quién es el que va a venir? El que va a venir es el Señor mismo. El que va a venir a la tierra, nos dice el versículo, que es el Señor mismo. También nos dice después que leemos que el Señor mismo llegará. Dice, porque el Señor mismo descenderá. Entonces vemos la palabra el Señor mismo, también vemos la palabra descenderá del cielo. Entonces cuando vamos al versículo 16 de primera de Tesalonicenses 4, podemos encontrar esa palabra. Entonces vamos a leer el versículo 16 de primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y el versículo 16 nos dice, porque el Señor mismo. Entonces lo que nos está diciendo la escritura es que no van a venir, que no van a venir los ángeles, que no va a venir al Espíritu Santo, sino es que el Señor mismo es el que va a llegar. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Vemos que en el versículo 16 aparecen muchas preguntas centrales, que si usted la divide en coma, usted tiene que estudiarla cada uno para usted de esa manera darle a las personas que usted está enseñando un estudio bueno, un estudio completo, sin dejar pasar por alto algunas de las palabras centrales. Entonces dice que el primer cielo, dice que descenderá del cielo, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá. No lo dice porque el Señor mismo viene del cielo. Dice que el Señor descenderá del cielo. Ahora tenemos que entender a cuál cielo es que se refiere. Porque Él vendrá del cielo. Pero ¿de qué cielo me está hablando el Señor? Entonces yo tengo que estudiar y escudriñar la palabra cielo para yo saber de qué cielo es que me habla el Señor. Porque tenemos cielo. Tenemos cielos de cielos, tenemos cielos de los cielos y tenemos cielos de los cielos de los cielos. Que cada una de esas cosas, en cuanto a la referencia a cielo, no significan lo mismo ni tampoco son iguales. Entonces dice el primer cielo. Entonces, cuando nos dice que descenderá del cielo, nos está diciendo que el Señor va a descender del primer cielo. Entonces, ¿dónde está el primer cielo? El primer cielo está entre la tierra y el cielo, entre la salida
y la entrada del planeta en medio de los dos. Entonces, cuando usted mira la Tierra, usted va a ver que la Tierra tiene un círculo. Entre ese círculo de la Tierra, que es la estratosfera, entre ese círculo y la parte de abajo, ese medio que está ahí, entre el círculo y la Tierra, a eso es lo que se refiere al primer cielo. Entonces vemos que dice que el Señor descenderá del cielo. O sea, el Señor va a estar fuera de la Tierra. El Señor va a estar fuera de la Tierra, que es el primer cielo. Pero en un momento dado el Señor ya va a decidir entrar al planeta. Cuando Él decide entrar al planeta, que Él entra al planeta, entonces la Biblia dice, porque Él descenderá, o sea, Él va a bajar y se va a quedar entre el medio de las dos partes de la Tierra. Ese medio que está entre la atmósfera para salir al cosmos y esa parte del medio de la Tierra, entre el cosmos, o sea, el cielo y la Tierra, eso es lo que se conoce como el primer cielo. Entonces, cuando Él descienda a ese primer cielo, es por eso que nos dice que vendrá en las nubes. Cuando Él descienda, y el Señor mismo descenderá, el Señor vendrá de la estratosfera, que es la salida de la Tierra hacia el cosmos, entrará al cielo, que es el primer cielo, pero cuando llegue ahí, Él vendrá en las nubes. Entonces, leemos el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4, y vemos el versículo 17 que nos dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces vemos aquí que seremos arrebatados. Pero ¿a dónde que vamos a ir a ir arrebatados? No vamos a ir arrebatados al tercer cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿De qué nube estamos hablando? Estamos hablando en la nube de cuando el Señor descienda del cielo. Cuando Él descienda del cielo, entonces Él va a quedar en la parte adentro de la tierra, en las nubes. Por eso es que cuando vamos al versículo 14 nos dice que Dios traerá con Jesús. Entonces leemos el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4 y vemos lo que dice el versículo 14. Dice, porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿A dónde lo traerá? Lo traerá entre medio de la salida del planeta y la Tierra. Entonces, entre medio de la salida al cosmos y la Tierra, en ese espacio que está ahí es donde vamos a ir los hombres y mujeres que seamos redimidos cuando el Señor venga en las nubes, que descienda del cielo, desciende del primer cielo, atraviesa la atmósfera para la Tierra, se queda en esa parte del cielo, en las nubes. Entonces los muertos en Cristo y los que están vivos entonces serán arrebatados para estar con Él en las nubes, o sea, en esa parte de la tierra, no de la salida a la atmósfera, porque la salida a la atmósfera ya es otra cosa, y a eso es que se refiere la Escritura como el primer cielo. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Dónde lo traerá? Entre la tierra y el final, o sea, lo tendrá en las estratosferas, antes de entrar en el cosmos. Lo que le estoy hablando, cuando este cuerpo se levante, si está muerto, o este cuerpo sea arrebatado, si está vivo, este cuerpo no va a salir de la atmósfera de la tierra. Este cuerpo va a ir a un espacio antes de cruzar la atmósfera, porque el Señor va a estar afuera de la tierra, que es el primer cielo. Y cuando Él decida levantar los muertos, entonces Él va a descender y va a entrar en ese espacio que tiene aproximadamente 15 kilómetros de ancho. Y estará en ese espacio en la nube. Y cuando Él llegue a ese espacio en la nube, Él ordenará con su voz de mando, los muertos se levantan.
los hermanos que están vivos se transforman, entonces vamos con el Señor en las nubes. No saliendo del cosmos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que cuando habla de cielo, está hablando del primer cielo. Allí en ese primer cielo estuvo Juan. Juan el apóstol estuvo en ese cielo. Juan no estuvo en el cielo de la salida del cielo, porque Juan tuvo otra experiencia. Cuando Juan es arrebatado en Apocalipsis 4, versículo 1, Juan, cuando llega a ese lugar, antes de cruzar para el primer cielo, se abre un portal, y cuando se abre el portal, entonces Juan entra hacia el trono de Dios a través de ese portal. De esa misma manera también Felipe pasó entre el medio del cielo y la tierra. También él pasó por ahí cuando fue arrebatado y cuando fue trasladado a una ciudad llamada Azote. Entonces vamos a buscar Apocalipsis 4. Buscamos Apocalipsis 4 y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 4. Nos dice Apocalipsis 4. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. No dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en los cielos. El apóstol está diciendo que cuando él fue llevado en el espíritu y que él llegó a esa parte entre lo que es la salida hacia el cosmos y la tierra, o sea, entre el cielo y la tierra, cuando él estuvo en esa parte, entonces el apóstol miró y se abrió un portal. Y cuando el portal se abrió, entonces pudo atravesar el portal y llegar al trono de Dios. O sea, traspasó y pasó al primer cielo. No se quedó entre el cielo y la tierra, que es donde lo vamos a quedar, lo que sea nos arrebatado, que es donde estuvo Felipe y donde también fue Ezequiel. Gloria a Dios. Entonces vemos que Felipe también pasó por ahí cuando fue arrebatado y trasladado a una ciudad llamada Azoto. Pasó entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra fue por donde Felipe pasó cuando Dios lo trasladó después de que bautizó el eunuco y lo llevó a la ciudad de Azote. Entonces vemos que entre el cielo y la tierra es donde Dios lleva a las personas en el espíritu, donde Cristo también va a llevar a los redimidos. El mismo lugar donde el Señor Jesucristo llevará a los redimidos para estar con ellos en las nubes y después partir hacia el lugar donde vamos a ir, ese mismo espacio ahí es donde fue Felipe y fue donde fue Juan, y después fue traspasado Juan cuando se abrió el portal. Entonces eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 3.